Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Estoy grabando este vídeo el viernes 10 de junio de 2022, un día negro para la bolsa, negro para la economía en general, pero no tan negro para los metales preciosos. ¿Por qué hoy es un día clave? Pues porque hoy se publicaba un dato importante en Estados Unidos. En realidad, dos datos importantes, el IPC de mayo y el índice de confianza del consumidor. Ambos han sido muy malos, pero lo que nos ocupa como acumuladores de metales preciosos, de oro y plata, es el dato del IPC, el informe de inflación. Y la inflación no da tregua. En Estados Unidos, la inflación interanual de mayo ha sido del 8,6%, el mayor aumento desde 1981. Muy mal dato también de la inflación en España, y ayer el Banco Central Europeo anunciando subida de tipos de un 0,25% en julio y abriendo la puerta a más subidas de tipos en septiembre. Todo ello, la tormenta perfecta. Me diréis que no necesitamos conocer el dato del IPC para saber que las cosas van mal y que el oro y la plata es para nosotros una salida a esta locura. Es cierto, pero ¿por qué es importante para nosotros conocer estos datos? ¿Y por qué pensáis que el oro y la plata no están reaccionando a la inflación o a los tipos de interés reales negativos como deberían hacerlo hasta ahora? No acaban de despegar por el relato, por el maldito relato con el que tratan de convencer a todo el mundo de que esto de la inflación es un problema transitorio. Hasta que ha salido el dato del IPC interanual de mayo en Estados Unidos, muchos analistas anticipaban que este dato iba a ser mejor que el del mes anterior, y claro, eso ayuda y mucho al relato. La inflación en Estados Unidos en marzo fue del 8,5%, pero en abril fue del 8,3%. Muy alta, una locura, pero 2 décimas menos que el mes anterior. Si ahora, como anticipaban muchos analistas, hubiera sido simplemente del 8,2%, una décima menos, dirían, ¿veis? La inflación es transitoria. Lo de marzo fue el pico y ya no veremos más una inflación por encima de ese nivel. Y como vemos estos dos últimos meses, ya solo queda bajar. Gracias a las medidas de la Fed, la inflación está controlada y bajando. Este era el relato que estaban tratando de colocar. Pero la realidad es tan tozuda que hoy sale el dato y vaya, los analistas se equivocaban. El dato es malo no, malísimo, un 8,6%, máxima subida desde 1981. Ahora que la realidad es que los analistas no es que se equivocaban, solo ganaban tiempo tratando de colocar un relato de que todo va a ir bien. Compre usted acciones, siga en la bolsa, que todo va a ir bien. Así funcionan, no es que se equivoquen o acierten. Ellos tienen un relato que colocar y a eso se dedican, a colocar el relato que a ellos les interesa. Pues hoy con este dato lo tienen muy pero que muy complicado para seguir sosteniendo el relato de que todo esto es temporal. Una inflación del 8,6% como hay en Estados Unidos o en Europa es una barbaridad. Y no están haciendo nada para solucionar los problemas reales que nos llevaron hasta aquí. Y digo más, no hacen nada porque no hay posibilidad de hacerlo. Para volver a llevar la inflación en Estados Unidos o en Europa a niveles del 2% es imposible a medio plazo sin montar una recesión enorme. El mercado a corto plazo funciona con relatos, con consignas y emociones que a veces caben en 140 caracteres, y por eso hoy se les ha hundido el relato, y vemos caídas de bolsa y subidas de los metales. Pero cuidado, si el próximo mes la inflación baja ligeramente, utilizarán toda su artillería mediática para tratar de convencernos de que, como nos dijeron, esto es transitorio, que volvamos a confiar, a gastar, a invertir en bolsa. Si la inflación, como os digo, el próximo mes bajara un par de décimas, solo un par de décimas, es una victoria muy pequeña. Es absurdo porque estamos por encima del 8%, no es que estemos hablando de que baja 2 décimas estando en el 3%, pero se venderá como una gran victoria, como la prueba de que todo está controlado. No tiene ninguna lógica, lo sé, pero ya sabemos que los mercados a corto plazo no reaccionan a la lógica, sino a las emociones. Nada, ni nadie, ni ninguna caída de precios, he vivido muchas anteriormente, me va a hacer cambiar de opinión de que el único puerto seguro para mis ahorros ante las turbulencias que estamos viviendo, que vamos a vivir en los próximos años, son los metales preciosos. La inflación no la van a controlar tan fácilmente, y los tipos de interés reales seguirán siendo negativos mucho tiempo. Es imposible para nuestras economías, para Europa, para Estados Unidos, subir los tipos hasta acercarse a la inflación y que de ese modo no haya tipos de interés reales negativos. Como digo, es imposible sin montar quiebras y recesiones. Porque no hay mucho margen para la subida de tipos. Eso quizás sea posible en otros países con otras estructuras económicas y sociales distintas. En Estados Unidos y en Europa, con nuestras economías viviendo de crédito, de deuda pública y privada, es imposible.
Estados Unidos lo tiene un poco más fácil, solo un poco y a corto plazo, porque tiene la moneda de reserva mundial y puede todavía tratar de exportar inflación y pasarla al resto del mundo. Europa lo tiene más complicado. En Estados Unidos han ido subiendo tipos y en Europa, después de hacerse los remolones, ayer por fin Lagarde anunció que subirían un 0,25. Un 0,25 frente a una inflación de más del 8%, es que es ridículo. No les queda otra que ir subiendo tipos, pero cada subida de tipos es un tiro en el pie al tener que pagar la deuda más cara. El mercado funciona así, al día a día en base a noticias absurdas y cortoplacistas, pero es una realidad y nosotros tenemos que conocerla para poder aprovecharnos. Hemos visto cómo un día salen malos datos del indicador de empleo en Estados Unidos y el oro sube ese día, luego unos días después salen unos datos buenos de la economía y entonces el oro cae. Es absurdo, ¿no? La información que nos dan y con la que mucha gente toma decisiones no es información, es ruido. Estar informado no es conocer al minuto cada noticia y hoy tomar una decisión y mañana la contraria porque hay otra noticia. Estar informado es que con todo lo que podemos ir leyendo, escuchando, sacar nosotros una conclusión global o general. Porque la economía no puede ir hoy muy mal por los datos de empleo y 2 días después ir estupendamente por unos datos de no sé qué y una semana después muy mal otra vez por un indicador adelantado de la confianza del consumidor. La economía no funciona así. Los mercados y la psicología de la gente sí. La masa se manipula fácilmente. Nosotros tenemos que salirnos del ruido de la masa y usar eso a nuestro favor. La diferencia entre quien en las inversiones actúa como masa, dejándose pastorear como un rebaño, y los que tratamos de ser individuos con una visión crítica de la realidad, de la que analizamos y tomamos nuestras propias decisiones, es que nosotros ya sabemos lo que hay que hacer, diga lo que diga el dato del IPC de hoy. Otros han entrado hoy en pánico. La masa espera a estas noticias para decidir sus inversiones. La masa espera a estas noticias para decidir sus inversiones, para decidir si es momento de comprar bolsa o si hay que esperar o comprar oro, bonos, lo que sea, en base exclusivamente a ese dato. Y pasado mañana harán lo contrario con otro dato publicado y publicitado que dice lo contrario que este. Como pollos sin cabeza, que es lo que necesita el mercado para poder colocar papel o recoger beneficios haciendo que la gran masa haga justo lo contrario de lo que ellos van a hacer. Y nosotros a lo nuestro. Si yo estoy convencido de que esto no tiene solución fácil, de que vamos a ver pérdidas brutales en nuestro poder adquisitivo en los próximos años, y creo que los metales preciosos son una forma de tratar de salvaguardar mi patrimonio, si colocan la idea temporal de que todo va a ir bien y entonces el oro se cae, estupendo, rebajas para mí. Tenemos clara una idea, pero el camino no es fácil, porque a veces se piensa, y otros vendehumos lo cuentan así, que si la economía va mal, que si hay inflación, los metales se benefician. Las cosas no son así, no son tan simples, no a corto plazo. Es un camino difícil, con muchos baches en el camino. Y eso no es malo porque nos permite seguir acumulando en determinados momentos a buenos precios. Por eso siempre es importante tener dinero en efectivo, dinero disponible, porque en medio de esta carrera vamos a ver en determinados momentos buenas oportunidades de compra. Sé que para vosotros, como para mí, ahorrar dinero fiat es un dolor porque sabemos ya lo que es el dinero fiat, sabemos cómo pierde valor y más ahora donde no hace falta que nos lo diga un índice de precios al consumo. Sabemos lo que comprábamos con 30 euros en el supermercado y lo que compramos hoy, o lo que nos costaba llenar el depósito del coche y lo que nos cuesta hoy. Pero aún así es importante tener dinero ahorrado en efectivo. Disponible me refiero, no invertido, porque es importante para poder acceder a buenas oportunidades de inversión cuando se dan situaciones como las que estamos hablando. Yo no sabía lo que iba a pasar hoy con los datos del IPC. Lo que sí sabía era una cosa. Si el dato era malo, pero mejor que el del mes anterior, hoy veríamos una caída en los metales. Caída que si se producía durante unos días podía ser una buena oportunidad de compra. No ha sido así. El dato ha sido peor de lo esperado por ellos, lógicamente, y los metales están subiendo con fuerza. Así que no pasa nada. Dentro de mi estrategia, si hoy subían, pues no pasa nada, encantado. Siempre es agradable ver crecer el valor de lo que uno tiene. Podrán tratar de convencer a la masa de que esto de la inflación es transitorio y que aquí no ha pasado nada. Pero a mí que no me vengan con cuentos. Aquí sí han pasado cosas, y muchas, y muy graves. Y cada vez lo van a tener más difícil para colocar ese relato. Y hay, para mi opinión, algo importante en esta crisis. Y es que la subida de precios no es por un exceso de consumo, como se ha visto en otras ocasiones, que entonces se enfría la economía subiendo tipos y bueno, más o menos tratan de ir controlándolo. Pero es que ahora, en muchos casos, hay subida de precios porque hay escasez de oferta. No hay componentes, no hay microchips, no hay ni va a haber gasolina o diésel barato, y no es un problema de la guerra de Rusia. Esto ya viene de atrás, de muy atrás,
de la ruptura de las cadenas de suministro, que también nos dijeron que era temporal, que en cuanto se fueran levantando restricciones ya está, y no fue temporal. Lo dije hace tiempo en otro vídeo, que la ruptura de las cadenas de suministros no era temporal. No es temporal porque los recursos son finitos, no infinitos. Los dólares y el dinero fiat sí pueden ser infinitos, pero no se pueden imprimir los barcos, los contenedores, los microchips, el papel, el cartón, la madera, el gas o el petróleo. ¿Quién nos iba a decir que habría escasez de papel? Sí, de papel, pues la hay. Preguntadle a cualquiera que trabaje con papel o cartón cómo sube el precio constantemente, y así con todo. Y hay países y empresas que están acumulando a manos llenas todo tipo de componentes industriales, de materias primas, y no son ni nuestros países ni nuestras empresas. Así que pueden subir los tipos de interés para tratar de contener la inflación. Muy bien, pero no está ahí el problema y por tanto no es solución, o no al menos la única solución. Esto es una lucha a largo plazo, ellos con su relato y nosotros con nuestros propios análisis de la realidad. Estoy convencido de que el futuro es nuestro.